Bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén bien. Hoy quiero compartir con ustedes una corta enseñanza en referencia a nosotros cómo podemos entender la Biblia. ¿Cuánto de muchos le ha pasado que leen la Biblia y no la entienden? Yo era uno también, yo leía la Biblia y hay cosas en la Biblia que tú lees y tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto y cómo es esto? A veces buscamos lógica humana y no vamos a poder entenderla. A veces buscamos entendimiento humano y no va a venir la respuesta o no va a venir el descubrimiento, o mejor dicho, la respuesta de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque simple, la palabra de Dios contiene palabras que son espirituales. No son palabras naturales, no son palabras inspiradas por sabiduría humana, sino por sabiduría espiritual o por sabiduría divina o por sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quiero compartir con ustedes de cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios o la Biblia. Amén. Hay 3 puntos muy fundamentales. Primer punto, la Biblia contiene palabras que son espirituales y no carnales. Eso es muy importante que tú lo puedes entender y percibir. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se ha discernido espiritualmente. Versículo 15: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o entiende todas las cosas. Ahora, ¿por qué la persona natural no puede percibir lo espiritual? Simple, porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios fue quien inspiró la palabra de Dios. Y ese es el segundo punto que quiero tocar. La Biblia fue inspirada o escrita por hombres santos. La palabra santo significa en hebreo agio, que significa puro, irreprochable o consagrado. O sea, cuando la Biblia se refiere a hombres santos, no se refiere a hombres que eran perfectos. No, se refiere a hombres o mujeres que Dios escogió, consagró para Él, para que a través del Espíritu de Dios viniera la inspiración divina y pudieran escribir las palabras que están en la palabra de Dios o las palabras que están en la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por eso no se han puesto a pensar o analizar cómo es posible que un profeta del Antiguo Testamento y viene alguien del Nuevo Testamento o viene otro profeta del Antiguo Testamento y pasan 100 años y tienen concordancia. Simple, porque el que habitaba en el profeta era el Espíritu Santo, el que habitaba en el otro profeta era el Espíritu Santo, y les daba la concordancia, les daba la conexión, o mejor dicho, les daba esa unión de muchos años que había acontecido, pero te llevaba a un solo propósito. ¿Cuál? A Cristo en el Nuevo Testamento. Amén. El tercer punto es muy importante entender que Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, cada palabra que tú ves en rojo, o cada palabra que tú ves en el Nuevo Testamento, o cada palabra que tú ves en el Antiguo Testamento, pero específicamente el Nuevo Testamento, se refiere a que llevan espíritu y llevan vida. Por eso la gente natural, cuando la lee, no la entiende. Porque tú, para poder entender esas palabras, hay que decodificarlas. Y para poder decodificarlas, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ahora, la pregunta sería: Juan, entonces, ¿cómo yo recibo al Espíritu Santo para poder yo entender la palabra? Porque yo quiero entender la palabra. Mire, la palabra de Dios es muy rica porque ahí te da guía para tu vida, te da guía para tus finanzas, te da guía para lo que ha de acontecer en tu vida o en tu familia. La palabra de Dios es muy rica en todas las cosas. Juan Pedro, entonces, ¿cómo yo recibo al Espíritu Santo? Simple y sencillo. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora, el Espíritu Santo que habitaba en Jesús ahora habita en nosotros, pero ¿qué tengo que hacer? Simple. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros. De ese mismo capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 2 te lo explica mucho mejor. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? Recordemos que el Evangelio es por fe. Vamos a predicar las buenas nuevas. ¿Y qué es la fe? ¿O qué es el Evangelio? Mejor dicho, ¿cuál es esa palabra de fe? ¿O cuál es esa palabra de vida? Que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al trono del Padre. Y que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Y en pocas palabras, recibimos al Espíritu de Dios. Al mismo Espíritu que estaba en Elías, el mismo Espíritu que estaba en Sansón, el mismo Espíritu que estaba en Abraham, el mismo Espíritu que estaba en Moisés, el mismo Espíritu que guió
dio a los profetas del Antiguo Testamento, a los reyes, a David, ahora habita en mí. Pero lo mejor de todo esto es que el mismo Espíritu Santo que habitó en Jesús, ahora habita en mí. Se recibe como a través de la fe en Jesucristo y a través de confesando que Jesucristo es tu Señor y Salvador. A lo último de este video vamos a hacer una oración corta para las personas que no han recibido a Jesucristo. Amén. Juan Pedro, ya recibí el Espíritu Santo, ahora yo cómo empiezo a leer la Biblia. Simple y sencillo. Ya después de tener el Espíritu de Dios, lo primero que tú tienes que hacer antes de leer la Biblia es tomarte un tiempo de oración y adoración. Juan Pedro, ¿por qué tengo que orar y por qué tengo que adorar? Simple, para que tú la atmósfera donde tú vayas a leer la Biblia o ese lugar donde consagres para leer o para encontrarte con Dios, que sea una atmósfera espiritual, que sea una atmósfera que la presencia de Dios se haga tangible. Ora al Padre, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te invito, en este tiempo que voy a leer tu palabra, Señor, dame entendimiento de tu palabra, dame entendimiento, sabiduría, revelación para poder entender tu palabra y caminar bajo la luz de tu palabra. Adoración. ¿Qué es adoración? Cantarle a Dios. Adoración también es cantarle a Dios, pero adoración no es simplemente eso. La adoración es esas palabras que salen de tu espíritu, que salen de tu corazón. Padre, te amo. Señor Jesús, te doy gloria, te honro. Lo que salga de tu corazón, eso es una adoración, porque Dios no ve las palabras de fuera, Dios ve tu corazón. Dios ve y Dios analiza lo profundo de tu corazón. Entonces, que de tu corazón salga, Señor, te exalto. Algo que tú lo exaltes, que tú lo engrandezcas a Él. Amén. Luego, después que tú adores y ores, simple, lo que tienes que hacer es hablar en el Espíritu Santo. Juan Pedro, ¿se le habla al Espíritu Santo? Sí, se le habla al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante hablar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Dios fue quien inspiró a los hombres esas palabras de vida. Y el Espíritu de Dios que ahora habita en ti por tu fe en Jesús es el que te va a llevar a poder entender o guiar, o mejor dicho, de muchas preguntas que le has preguntado a Dios y que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora, ya para finalizar, porque es importante después que tú ores y adores a Dios, le hables al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, que no es simplemente una fuerza, un poder, no. Él es una persona espiritual, es una persona que habla, es una persona que escucha, es una persona que guía, es una persona, no natural, es espiritual. Él tiene su cuerpo físico, él tiene su cuerpo espiritual, no físico, perdón. Tiene su cuerpo espiritual y él habla. Él habla. ¿Por qué tú crees que Jesús dijo lo siguiente en la Biblia? Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Mi pregunta es, cuando una persona, mayormente una persona, enseña lo que tú tienes que aprender, porque una persona tiene conciencia, tiene sentimiento, una persona tiene lógica, una persona tiene, lo puedo decir, habla, ¿me entiendes? Entonces, Él les va a recordar todas las cosas. Él te va a hacer recordar todo lo que Jesús dijo. Por eso es importante leer la Biblia, para que cuando te llegue una situación, sea de enfermedad, sea de circunstancia, sea de situación financiera, Él mismo te va a recordar el texto bíblico para que tú lo declares, lo confieses y acontezca la materialización o el resultado de lo que estás declarando. Amén. Y el segundo texto bíblico que Jesús dijo en Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo, que está unido al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Hijo están en el trono, pero el Espíritu de Dios habita aquí en la tierra a través de los vasos o a través de los hijos o hijas de Dios acá en la tierra. Él te va a hablar cuando tú entres en ese tiempo de oración, de adoración, de lectura de la Biblia. Él te va a hablar lo que Él escucha del trono de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Él habla de muchas maneras, pero principalmente habla a tu espíritu. Por eso es importante leer la palabra de Dios, por eso es importante tratar de fortalecer tu ser espiritual con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, para que tú estés sensible a la voz del Espíritu Santo. Ahora, Él también te puede hablar en sueño, Él te puede hablar voz audible, Él lo puede hacer como Él quiera, pero mayormente Él habla a tu espíritu y te va a hablar todo lo que tú necesitas saber para tu ministerio, para tu vida, con quién tienes que casarte, con quién tienes que, con las personas, con las conexiones del reino, para que tú crezcas en tu ministerio, para que tú crezcas como hombre o mujer de Dios, como hijo de Dios. Amén.
Ahora, ya para finalizar, yo espero en el nombre de Jesús que tú pudiste haber entendido lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón o puso en mi espíritu para con las personas que lo van a ver o para las personas que lo van a escuchar, de cómo entender la palabra de Dios, cómo entender la Biblia. Son fragmentos cortos, yo voy a poner aquí los subtítulos, voy a poner aquí los textos bíblicos, los versículos, para que tú en tu casa también puedas investigarlos, puedas también profundizar un poco más y así puedas crecer también espiritualmente. Amén. Ahora, todas las personas, tú que has llegado hasta aquí, hasta lo último del video y quieres recibir al Espíritu Santo, tienes que repetir esta simple oración. Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio. Creo que tú derramaste la sangre que me perdona de todo pecado. Creo que resucitaste al tercer día. Espíritu de Dios, habita en mí. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, ayúdame y guíame a hacer tu obra y tu voluntad en esta tierra a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Confesaste a Jesús, creíste en su sacrificio y ahora el Espíritu de Dios empieza a morar dentro de ti. Si sentiste una corriente, sentiste un escalofrío o no sentiste nada, Él ya empezó a habitar dentro de ti. Ahora empieza a hacer lo que viste desde un principio, a cómo poder nosotros entender la palabra, cómo nosotros podemos leer y poder tener la interpretación correcta de la palabra de Dios. Amén. Así que nada, Dios te bendiga, bendiciones y gracias por estar aquí hasta lo último. Ahora, si puedes comentar, suscribirte y darle like, es mucho mejor para que así este video llegue a muchas personas que lo necesitan. Pero sé que el Espíritu de Dios va a llevar este video a las personas que realmente lo necesitan. Y yo sé que tú que me estás viendo eres un instrumento y un escogido de parte de Dios. Y si llegaste hasta lo último del video, que mucha gente a veces no llega a lo último del video, es porque Dios te va a guiar y te va a hacer crecer en el propósito que Dios tiene para con tu vida. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.